jóvenes, qué gusto saludarles. Continuamos trabajando en el área de filosofía y vamos a estar trabajando en este momento el módulo que se titula Criterios de verdad. Pues la verdad tiene muchos criterios y dice, los criterios de verdad definen qué se entiende por verdad. ¿Qué entendemos por verdad? Bueno, apunte ahí porque esa va a ser parte de la tarea. ¿Qué entendemos por verdad? El criterio de bueno, hay varios criterios de la verdad. Entonces les voy a dar el número uno. Anoten ahí número uno. Criterio de correspondencia. Entonces, número uno, criterio de correspondencia o de adecuación. ¿De qué se trata este? Número uno. Afirma que una proposición es verdadera si se corresponde con los hechos y se adecua a ellos. Por ejemplo, dice, la proposición llueve será verdadera si efectivamente llueve. Por ejemplo, si la proposición lluvia va a ser verdadera si efectivamente llueve, si no, no va a ser verdadera. Dice, Dios existe, será verdadero si Dios existe. Pero esto tiene un detalle bien bonito porque dice, esta proposición trata sobre hechos y los hechos son del modo que se describen a la proposición verdadera. O sea, hay hechos que lo respaldan. ¿Qué hechos cree usted que respaldan que Dios existe? Ah, que tengo vida. Ah, que la humanidad está creada. Ah, porque todo lo que yo veo, tengo inteligencia, tengo todo lo que yo veo, todo lo que existe, a mí me afirma que existe Dios. Entonces, va a ser verdadero porque yo estoy viendo. Entonces, dice que hay un hecho que ocurre. Entonces, la proposición número uno, el criterio de correspondencia, se trata, ¿sí? Sobre si yo voy a decir lluvia, eso va a ser verdadero si realmente ocurre. Ese es el criterio de correspondencia, ¿verdad? Es verdadero si lleva hechos. ¿Estamos? Muy bien, criterio número dos, el criterio de coherencia. ¿Usted es coherente? Sí, ¿verdad? Usted analiza. Número 2, criterio de coherencia. Dice, afirma que una proposición es verdadera si es coherente con el resto de las proposiciones del sistema que la forma. Por ejemplo, la proposición 3 más 5 es 8. ¿Sí? O sea, hay coherencia. Hay coherencia. 3 más 5 es igual a 8. Es lógico, es coherente, ¿sí? Si usted arma un rompecabezas por lógica, usted va a unir una parte así con la otra acá, ¿verdad? No va a juntar dos que topen, no. Usted va a juntar una que encaje. Ese es ser uno coherente. Hay cosas que son coherentes. No necesitamos darle tanta vuelta a algo, ¿sí? Mucha gente justifica las cosas, pero ¿será que de verdad no? Hay cosas que no necesitamos explicación. Es coherente, por coherencia actuamos. ¿Sí? Entonces no necesitamos nosotros de repente estar viendo que por qué, sí, sí, definitivamente, por cosas lógicas. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, ¿será que Dios existe? Si Dios no existiera, imagínese usted se duerme hoy y mañana ya no amanece. Pero por lógica nosotros sabemos que mientras dormimos, aseguramos que el otro día vamos a despertar. Entonces, por lógica, nosotros estamos viendo, hay cosas coherentes, ¿sí? El criterio de la evidencia. Dice, afirma el número 3 criterio de evidencia. Afirma que una proposición es verdadera si es evidente, es decir, si presenta con tanta claridad y distinción a nuestra mente que ésta no puede por menos que aceptarla, ¿sí? Hay una evidencia, tenemos que mostrar evidencia. Dice, por ejemplo, la proposición, ahora estoy leyendo es verdadera, ya que para cualquier lector de la frase, la proposición es evidente. Dice,
hay una evidencia, usted tiene que mostrar una evidencia. El criterio de la evidencia es que usted tiene una verdad, pero yo tengo una evidencia de que existe. Hay algo que me respalda. Hay una evidencia de que sí está ocurriendo. ¿Estamos? Por ejemplo, a usted le dejan una tarea y dice, bueno, Carlitos no hizo su tarea. Y Carlitos dice, sí, yo la hice. Bueno, pero ¿cuál de las dos es la verdad? Bueno, quiero ver la evidencia. Ok, vaya, traiga su cuaderno y muéstrame. Entonces Carlitos va, trae su cuaderno y dice, paz, aquí está. Sí, hay evidencia de que sí la hizo. Entonces, ese criterio es evidente. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, bueno, deme una evidencia de que Dios existe. ¿Qué evidencia cree usted que sería? ¿Qué evidencia mostraría usted? Mire, les voy a contar algo a mí personalmente. Pues la evidencia de que yo creo que Dios existe. Y yo estuve enfermo de niño y estuve a punto de colgar las botas, dijeran los muchachos. Y para no hacerse las largas, Dios me sanó. Es, bueno, la historia es que llegaron unos pastores, mis papás no creían en Dios, llegaron unos pastores, oraron por mí, ellos creyeron y bueno, aquí está la evidencia. Entonces, cuando hay una evidencia, pues ese es un criterio de verdad también. Entonces también uno tiene, ese es el 1, 2, 3, el cuarto criterio y vamos con el quinto criterio. El criterio de la utilidad. Establece que una proposición es verdadera si resulta útil o funciona en la práctica. Bueno, si es útil, ¿sí? El criterio de la utilidad. El criterio de la utilidad establece que una proposición es verdadera si va a ser útil, si a usted le va a servir. Si por ejemplo dice, por ejemplo, en verano hace mucho calor. Eso es verdadero para a quien le vaya a servir, dice acá. Si a usted le sirve el calor y le va a servir en esa época, pues está bien. Para mí el verano es útil, ¿verdad? Para muchos el invierno es útil, para otros cuando hay lluvia es útil porque va a regar los terrenos y va a crecer el maíz y todo lo demás. Entonces, para cada quien va a ser útil algo. Entonces ese es otro criterio de la verdad. Para algunos va a ser útil una cosa, para otros va a ser útil otra, ¿verdad? Usted va a elegir. Por ejemplo, ¿qué es más útil para usted a la hora de hacer física? ¿Es más útil los tenis o es más útil los zapatos? Es más útil los tenis, puedo correr más. Entonces, hay dos criterios, ¿verdad? ¿Es más útil uno o el otro? Ah, este es más útil para mí, entonces yo me voy a ir por esta, ¿verdad? ¿Qué es más útil para usted? Usted va a elegir. Para mí es más útil esto, ok, entonces esto voy a creer y a esto le apunto. Yo voy a creer en esto porque para mí es más útil. Y hay gente que dice, no, yo creo acá. Bueno, ok, si para usted va a ser útil eso, pues solo que ahí entra el análisis, la lógica. Porque nosotros entonces decimos, bueno, ¿qué va a ser más útil? ¿Será que va a ser más útil para mí creer esto o creer esto? ¿Sí? Ahí entra la lógica, el criterio de coherencia y uno tiene que decir, uno tiene que ser analítico y decir, oh, yo voy a elegir esta. Para mí es útil esto. Entonces cada quien va a experimentar, ¿verdad? Pero esos son los cuatro criterios. Voy a estarles mandando su tarea. Por favor, échenle ganas. El próximo día de clases me la entregan, que sería, hoy es martes, se me lo entregan ustedes el próximo martes. ¿Estamos? Que Dios los bendiga. Gusto de saludarles y cuídense mucho. Pásenla bien.